Bueno, atento, temas del día, 6 de la tarde, ya está Nicolás Trota acá, enseguida hablamos con él. Estos son los dos referentes políticos, no hace falta ni que lo diga ni que lo aclare. En torno a ellos estamos girando de acá a 40 días a ver cuál es presidente. Todo indica que va a ser Alberto, por los números que hay, por la situación, no hace falta tampoco aclarar mucho. Pero los dos están produciendo cosas. Por ejemplo, Macri está produciendo esto con un tuit que largó hace una hora más o menos. Sí, Mauro, que anticipamos, anunció formalmente que su campaña política empieza el 27 de septiembre y deja el eslogan de Defensores del Cambio para volver al sí se puede. Deja las redes sociales como forma de interactuar con la gente para ir otra vez a las calles. Y te diría que acá va a tener un toque peronista también con al estilo caravanas, donde va a recorrer desde el 27 de septiembre al 25 de octubre 30 ciudades, tal vez más de una por día. Acaba de tuitear el presidente, la marcha del sí se puede, un mes, 30 ciudades. ¿Cuál es el objetivo? Convocar a la población que quiera apoyarlo vía las redes sociales, les va a anunciar previamente en qué localidad va a estar. En algunas va a estar en esa localidad, ahí va a tener contacto con la gente, la va a anunciar vía redes sociales, se va a presentar, van a ser principalmente ciudades capitales, va a ir a 12 provincias principalmente, y lo que está previsto es que empiece en la ciudad de Buenos Aires el 27 y finalice el 25 de octubre en una localidad de la provincia de Córdoba. Justamente inicia y termina la campaña en los dos únicos distritos donde ha sacado diferencia respecto a Alberto Fernández. Esto lo decidieron en el día de hoy en una reunión que te contaba en el subsuelo de la Casa Rosada, donde el más enérgico fue Miguel Ángel Pichetto, donde dijo: nosotros no escondemos a Mauricio hay que mostrarlo. Y le pidió a los jefes de campaña de cada una de las ciudades, donde también estuvieron los gobernadores Morales, Valdés, pero hubo una ausencia importante no solo de Vidal, sino también de Federico Salvay, que llevó a un representante que es Federico Suárez, también integrante del gabinete en la provincia de Buenos Aires, para armar esta campaña liderada por Marcos Peña, pero que muestra al presidente a partir del 27 de septiembre por los últimos 30 días de campaña en 30 ciudades. ¿Qué busca el gobierno? La épica de de alcanzar a Alberto Fernández después de la diferencia de 17 puntos en la que perdió en la primaria. Va a ser un poco difícil, pero está bien que lo intente Suárez. No, yo usé la palabra épica, digo, hay una... No, yo usé la palabra difícil nada más, no dije que sea imposible, pero superar 17 puntos con esta economía, con esta crisis social y yo qué sé, suena... Sí, yo te digo, Mauro, a qué se va a apuntar, sobre todo te digo en provincia de Buenos Aires y en las intendencias donde está más complicado también retener los distritos. Es también hacer una campaña en donde van a pedir que el voto vaya también para nutrir al Congreso de dirigentes opositores. Pero el gobierno esto no lo va a decir públicamente, porque hablar ya de dirigentes opositores es empezar a entender que pueden estar de la vereda enfrente. Pero lo que va a pasar ya cerrada o cerca del cierre de campaña es pedir un voto segmentado también en los distritos como provincia de Buenos Aires, donde lo que buscan es poner mayor cantidad de diputados en la Cámara, pensando ya en una oposición a partir del 10 de diciembre. Digo, esto, Mauro, públicamente no lo van a decir, pero se va a inferir dentro de la campaña, pedirle al electorado que pueda integrar dirigentes del oficialismo en la Cámara de Diputados y de Senadores, ya pensando un país con otra fuerza política a partir del 10 de diciembre. Muy bien, pidió pista libre para un urgente, Nico, antes del corte, a ver qué pasó, vamos. Sí, Mauro, una noticia que lamentablemente se repite día tras día en este país y tiene que ver con fábricas que cierran, fábricas que suspenden su producción, en este caso una importante empresa alimenticia, la más importante del país de hecho, que en una de sus plantas en la ciudad de Mar del Plata anunció que suspenderá a 75 operarios por los próximos 6 meses. ¿Esto a qué se debe?
lisa y llanamente a que la gente ya no compra, ya no consume y por eso la empresa tiene sobrestock, produjo ya todo lo que calcula que va a vender en los próximos meses y en ese sentido decide dar esta suspensión. Los empleados seguirán cobrando una fracción de su sueldo. ¿Qué le pagan? ¿La mitad? No. Se les paga, es por cantidad de horas de trabajo. Se les reduce una cantidad importante el sueldo de las horas de trabajo, al punto tal que el gobierno de la provincia de Buenos Aires aporta también con un dinero que forma parte de un fondo justamente para hacer frente a este tipo de situaciones. Es la segunda vez que esta misma planta anuncia una suspensión por 6 meses en el último año. ¿Sí? A comienzos de este año ya habían suspendido empleados de esta planta, los habían tenido 6 meses parados, volvieron a trabajar y luego de 3 meses vuelven a anunciar una nueva suspensión. Esta empresa también ya había relocalizado una planta en la provincia de Mendoza, tiene importantes problemas y lamentablemente tenemos que dar esta noticia. 75 empleados suspendidos en esta planta en la ciudad de Mar del Plata. Gracias, Nico. La inflación mayorista aumentó tremendamente, lo explicó varias veces, pero a la gente de las 6 le cuenta otra vez Lucio. Mauro, vamos a los datos específicos porque la verdad que el número general es fuerte, es 11,2% en un solo mes agosto, 62,9% anual, pero después cuando vas al agregado, vos lo que te das cuenta es que hay precios prácticamente dolarizados. Por ejemplo, máquinas y aparatos eléctricos suben 26%, automóviles 21,2%, equipos para medicina e instrumentos de medición 15,6%, medios de transporte 17,5%, sustancias y productos químicos 16,6%. O sea, vos tenés precios que prácticamente sigue la evolución del dólar. Y después, lo que más impacta en los niveles de pobreza, alimentos y bebidas suben 7,2%. La verdad es que con estos números es muy difícil imaginar una inflación anual por debajo del 60%, porque en líneas generales la inflación mayorista, con un delay de 2, 3 o 4 meses, tiende a trasladarse a la inflación minorista. Próxima noticia tiene que ver con un trío bastante difícil por lo que pasó y lo que se dijeron en el plano internacional, pero local también. Maduro, Alberto y Mujica. ¿Qué pasó, Nico, acá? Sí, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, dio una entrevista a Folha de Sao Paulo, uno de los medios más importantes de Brasil, y en el marco de esa nota lo consultaron por algunas declaraciones de otros dirigentes de la región, particularmente Alberto Fernández, José Mujica, también Jair Bolsonaro, Michelle Bachelet, respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y Maduro respondió picante, respondió mal. Dijo, quien diga eso es un estúpido. Venezuela se respeta. ¿Sí? Se refería puntualmente a las declaraciones de Alberto Fernández sobre la situación de los derechos humanos allí, también a declaraciones de Mujica. Y Maduro en ese sentido, bueno, respondió con los tapones de punta y salió a decir que Venezuela tiene una democracia sólida y que se encuentra amenazada y asediada desde el exterior. Muy bien, próximo tema. Repetimos la detención de Maguila Puccio. Exactamente, Mauro, Daniel Maguila Puccio, ahí lo tenés en imágenes, 58 años, fue detenido en Brasil, tenía una identidad falsa, ya había sido prófugo de la justicia para una condena que recibió de 13 años. La condena está proscripta, seguramente deberá volver a la Argentina y a su vez arreglar su situación ahora en Brasil, que también obviamente lo detiene por este delito. Recordemos, el clan Puccio, de los 7 integrantes quedan 4. Hay uno de los hermanos que todavía sigue prófugo, se cree que fue a Australia. Una historia realmente espeluznante de una familia que secuestraba a empresarios. 4 de los secuestrados en su propia casa, 3 asesinaron. Y en este caso, este hombre que se prófugó y ahora fue detenida en Brasil. Después te cuento más detalles de una historia realmente siniestra que cuenta un episodio realmente muy llamativo de la historia argentina reciente de los años 80. Muy bien, tenés un tema más pegadito que tiene con la nena asesinada en la vila. Esto se dice que trata de personas, tenía 15 años nada más. Claro, porque está esperando tanto la fiscal como el juez Gasquet, quien intervienen en esta causa, que declare el principal acusado del femicidio de Nabila Garay. Se trata de Néstor Garay, el hombre que la habría matado a golpes, de acuerdo a la autopsia. 17 golpes recibió en su cabeza. La menor, que después fue enterrada en un domicilio en donde este hombre trabajaba como cuidador.
La denuncia fue hecha por la propia familia de este lugar donde le daban empleo a Néstor Garay, quien no declaró, pero se cree, lo primero que surge de la investigación es que habría contado con ayuda para movilizar o generar el encuentro con Nabila, pese a que hay imágenes en donde se la ve a ella con este hombre, que es un familiar lejano. Hay mucha preocupación en Chascomús no solo por este femicidio, sino por otros hechos que también se investigan alrededor de esta muerte. Vuelvo a Lucio para que me hable. Hay mucho movimiento alrededor de los combustibles congelados, sobre todo la nafta y el gasoil. ¿Qué está Claro, pasando? Mauro, lo que pasa es que el precio internacional del barril de crudo se va despegando con respecto al precio local, que irónicamente en las provincias petroleras le dicen el barril Macri, ubicado en $47, precio congelado, y ya los estacioneros y ya las petroleras empiezan a quejarse y dicen, bueno, debería estar 30% más arriba, pero 30% más arriba, Mauro, querría decir, por ejemplo, que la premium, que la nafta premium, en lugar de 50 salga a 65 pesos. Como vos te imaginás, sería una escalada inflacionaria. Uno más de los temas a resolver para el próximo gobierno. ¿Qué hace con el congelamiento de la nafta? ¿Libera, no libera? ¿Libera medias? ¿Dolariza como hizo este gobierno hasta hace 2 meses nomás y sigue el precio del barril internacional? ¿O pone un precio local y otro para exportación? Bueno, como te darás cuenta, todo un panorama a resolver. Mientras tanto, pequeño alivio, seguimos pagando la nafta al mismo valor de hace 2 meses. Ya anunciaron algunas medidas nuevas para la semana que viene, para esta que empieza, para la que vendrá, respecto de acampes, piquetes y demás. Vuelven los acampes, ¿no, Mariana? Sí, Mauro, principalmente se votó un acampe de 72 horas, todavía sin fecha, pero ya está aprobado hacer el acampe por 3 días. Te diría que la fecha más fuerte que nosotros anticipamos es el martes 24 de septiembre, donde habrá cortes de rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires. Esa va a ser la movida más importante que hagan el Polo Obrero y otras organizaciones sociales y partidos de izquierda. El 24 de septiembre, Jornada Nacional de Lucha, van a cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires y cortes de rutas en otras 19 provincias. Bueno, próximo tema tiene que ver con lo que no contamos todavía, que es el dólar, reservas y demás. Vamos. Paulo, el dólar hoy, tranquilo, si vos considerás tranquilo, por ejemplo, que el dólar contado con liqui ya ronda los 60 y no los 62, perdón, los 70 quiero decir, los 70 y no los 72. ¿Los años 70? Claro, no, los 60, valor de cotización del dólar contado con liqui, 69,58. El blue sube, 62, y el oficial está a 58,50. Sigue siendo grande la brecha superior al 20% entre el dólar oficial, el dólar billete y el contado con liqui, que es el que se usa para fuga. En un rato tendremos cómo fue las reservas del Banco Central hoy. Por lo menos la retirada de depósito de los bancos se ha interrumpido. La gente ya no va desesperada al banco a llevarse sus dólares. Eso es positivo. Sin embargo, el Banco Central sigue restringiendo, por ejemplo, ahora hay más cepo. Si vos haces un trabajo en el exterior y cobrás en dólares, ahora vas a cobrar en pesos. Bueno. Te lo van a especificar, una nueva medida del Cepo Plus. Bueno, fenomenal. Va muy bien la medida. La última noticia, y ya voy enseguida a presentar a Nicolás Trota y voy al móvil de Marcelo que está escuchando. Cuadernos ha quedado libre. Oscar Tomás pagando una fianza intensa, grande, ¿no? Claro, exactamente. Finalmente la Sala 1 de la Cámara Federal, a través de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, señalaron que Oscar Tomás puede quedar en libertad. Tenía una prisión domiciliaria, el ex titular de la entidad binacional Yacyretá, cumplía arresto domiciliario, tiene que pagar una caución muy importante para obtener su libertad, alrededor de 60 millones de pesos. Pero el dato tiene que ver con la excarcelación de este funcionario, este empresario que había sido titular en Yacyretá. Bueno. Y la causa, te decía, de Cuadernos, que mañana seguramente finalmente va a juicio oral con 171 procesados y 31 arrepentidos. Tremendo. Bueno, Nicolás, gracias por venir, muy amable. No, Mauro. De todo lo que te enteraste, ahora lo vamos a comentar, ¿viste cuántas Me cosas? puse al día. Por eso te digo, acá en 10 títulos te pones al día. Permitirme hacer un móvil de un minuto y enseguida comentamos qué es lo que está pasando. Señor Padovani en el aire, adelante, buenas tardes.
Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos aquí en un lugar de Palermo, aquí Gabriel Solano, que es el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Va a presentar en minutos más su plataforma. Lo dejo en diálogo con vos en minutos más, pero le pregunto, Solano, ¿cuáles son los principales lineamientos de un posible futuro gobierno suyo? Nosotros vamos a privilegiar, y ella elige la plataforma nuestra, la defensa de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, en un momento de crisis del país. No cabe ninguna duda que Argentina está viviendo una crisis muy fuerte y la ciudad se percibe. La ciudad de Buenos Aires no es una isla, como se pretende presentar, en el sentido de que hay con algunas obras que se han hecho una situación social buena, no es así. Tenemos el 50% de los trabajadores ganando menos de 25.000 pesos. Una profunda precarización laboral dentro del Estado. Nosotros tenemos como una medida inmediata pasar a planta permanente a los 18.000 trabajadores precarizados del propio Estado. Defender al trabajador que está precarizado, especialmente a los pibes. Tenemos decenas de miles de trabajadores precarizados sin que el gobierno tome ninguna medida. Nosotros nos pasaríamos todos a planta permanente. Un aumento salarial de emergencia. Como decía antes, 25.000 pesos es el salario promedio de la ciudad y la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires es 33.000. Tenemos trabajadores pobres. La construcción de viviendas por parte del Estado, que es otro tema fundamental. Hoy la ciudad es muy cara para alquilar. Las estadísticas lo marcan. Hoy un alquiler promedio de dos ambientes son 14.000, 15.000 pesos. Para salarios, como yo antes decía, son de 25.000. Entonces vamos a defender la vivienda, el trabajo y obviamente la educación y la salud. En el caso educativo, nosotros somos parte de un movimiento de lucha de la educación en la ciudad de Buenos Aires que lamentablemente está sufriendo un enorme revés. Hace años atrás, la educación representaba el 25% del presupuesto de la ciudad. Hoy representa el 16%. Cada vez va decayendo porcentualmente en el gasto y eso supone una mayor privatización de la educación y menos gasto estatal en la educación pública. Mauro, te está escuchando Gabriel Solano. Ya lo escuché, que ya me dijo todo. Hola Gabriel, buenas tardes. Me contaste un programa ¿Cómo estás, impresionante. Mauro? ¿Qué nos queda? Ir al cine después, es tremendo. Porque todo lo que estás contando, que ahora lo hablo con Nicotro, todo es impresionante. Digamos, estamos hablando todos los días, a cada rato, todo el tiempo sin parar, de una situación impresionante, que sé cómo se maneja la izquierda, la conozco muy bien. Tratará de por lo menos plantear con los mejores valores. Va a ser dificilísimo esto, ¿no? Gabriel. A ver, mira, Mauro, siempre nos vemos ahí en tu estudio. Yo sé que esta elección es una elección muy particular, porque el pueblo argentino está sufriendo una situación de enorme angustia. Nadie sabe si va a mantener su trabajo, si su salario lo va a servir para algo. Acabo de leer una información recién, apareció hace 2 horas, la inflación mayorista de agosto, 11%. La dimos. Se vienen momentos dificilísimos. Entonces, votar a la izquierda es una señal política. En defensa de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, es una señal política. Y la ciudad de Buenos Aires, que ha sido muchas veces el lugar donde la izquierda mayor porción de votos tuvo, queremos que vuelva a cumplir ese papel. Y va a ser una señal. Y en la jefatura de gobierno, tengo un mensaje que me gustaría comentártelo. Dale. Porque hay mucho debate en relación a lo siguiente. Hay gente, y nosotros somos parte de eso, que somos francamente opositores al macrismo. A nivel nacional, vos sabés muy bien que la elección ya está terminada. Macri no puede revertir de ningún modo su derrota. En la ciudad hay una disputa. Pero el 27 de octubre, si uno no quiere que gane la reta, nosotros somos los que no queremos que gane la reta, el tema es que él no llegue al 50%. Por lo tanto, se puede votar a cualquier opositor. A cualquier opositor. Votar al Frente de Izquierda dentro de esos opositores es defender un programa de educación, de salud pública, de trabajo, en contra de la precarización. Es un voto con este contenido. Por eso creo que es importante que nos acompañen y que también nos ayuden a reforzar nuestra presencia en el Congreso Nacional, en la legislatura de la ciudad, porque nuestros diputados jamás han votado nada contra el pueblo. Eso podemos apelar al archivo y creo que va a ser contundente la acción siempre de nuestros diputados. Así que es un voto que vale la pena llevar adelante, ¿no? Bueno, escuchado, oído, la mejor de la suerte. Esta es tu casa como siempre. Gracias por estar ahí. Muy amable, Chao, Gabriel. Gracias, Mauro, Un abrazo. Gracias, Marce Padovani. Hasta luego. Muy amable, Bueno, escuchaste, digamos, te toca a vos también, como coordinador de los equipos técnicos de Alberto y demás, de otro lado, pero el mismo drama que estamos escuchando cada rato, ¿no? No, sí, la incertidumbre Muy creo pesado. que nos abarca a todos los argentinos, ¿no? Y que todos los días recibimos una noticia negativa que refleja esa situación tan grave que tiene la Argentina, que también es difícil imaginar hasta dónde va a llegar esta crisis de aquí al 10 de diciembre, ¿no? ¿Va a crecer? Y uno ve un único dato que después termina impactando en toda la sociedad, que es la aceleración de la inflación.
¿no? El 4,3 que nosotros medimos, 4 midió el INDEC en el mes de agosto, proyectamos una inflación de no menos del 5,5, 6% en septiembre, y esta inflación mayorista que se presentó hoy de agosto demuestra que van a ser los próximos meses muy negativos en términos inflacionarios, pero además estamos en el peor momento de los salarios, en la caída de la capacidad de compra de salarios. Si nosotros comparamos un salario de agosto 2019 con uno de noviembre del 2015, la caída ha sido 18,4%. El desempleo ha subido al 12, me parece, por lo menos. Bueno, ¿no? Nosotros la proyección que tenemos es del 12,5% de acá a fin de año, en un esquema que también tenemos que poner la mirada, que es la precarización laboral. Sí. ¿No? Eso ha sido una constante en la gestión de Macri, y a partir del 2018 empezó la destrucción del empleo, pero uno ve la destrucción global, son un poco más de 150.000 puestos de trabajo, pero en el sector industrial, ¿no? Que eso termina de confirmar ese esquema de precarización, la destrucción es casi de 150.000. O sea, se crearon empleos más precarios para compensar en parte la destrucción del empleo industrial, que nos lleva a estas noticias de suspensiones, cierre de pymes, ¿no? Crisis económica muy profunda, que yo creo que ahí al frente de todos, Alberto Fernández tiene una enorme responsabilidad, antes que nada, de detener la caída a partir del 10 de diciembre, de empezar a liberar el peso de los hombros de muchos argentinos. Primero, que no para pueden aguantar. ¿la caída de qué? La caída social que estamos De teniendo. toda la economía. De toda la economía y la caída social. Eso hay que hacer rápido. Yo creo que sí. De Es lo un social milagro, ¿no? es indefectible. Él está planteando, ¿no?, este esquema de lograr en un primer paso de un nuevo contrato social la recomposición de salarios. Porque nosotros tenemos una economía que depende del mercado interno, hay que recomponer los salarios para empezar a salir de este círculo vicioso que se ha establecido principalmente desde el gobierno, desde el inicio del gobierno de Macri, y creo que eso es un desafío que también demanda un fuerte compromiso del sector empresario. ¿El desempleo cómo van a hacer? ¿Cómo generas empleo? No, bueno, yo creo que ahí se relaciona por un lado a la reactivación de la economía. Sí. Vos por un lado tenés una matriz industrial, ¿no?, con un poco menos del 60% de capacidad en funcionamiento. Entonces tenés una capacidad ociosa muy grande que se relaciona también a lo que es el sector financiero. Cuando decimos que una empresa suspende, ¿no?, que suspende su funcionamiento. Está al borde de echarlo después. Te hablo de echarlo. Y ponerlo nuevamente en movimiento demanda capital, demanda acceso al crédito, porque entre que uno toma la decisión, adquiere ser necesaria la materia prima, ¿no?, la introduce en la máquina y logra realmente vender el producto y cobrarle, se tarda 120, 130 días. Entonces ahí hay que darle financiamiento a las pymes, ¿no?, para que también tenga una perspectiva. Sabía eso, pero ¿quién se lo da? Y eso hay que hacerlo conjuntamente. Hay que hacerlo con los bancos, con un rol muy activo de una banca pública que también está en crisis, y con el compromiso del sector privado. Yo creo que parte de la discusión es quién es el que primero va a dar el empujón para poner en marcha la economía. ¿Se puede bajar algo de los impuestos inmediatamente? Yo creo que inmediatamente no. No, pero me parece que tiene que ser, y mucho menos en un momento donde inclusive la recaudación viene cayendo frente a lo que es el proceso inflacionario con este gobierno. Por eso digo, ¿se puede comprimir desde la FIP o no? Yo creo que la principal preocupación hoy del sector empresario, lo que manifiestan ellos, no son los aspectos tributarios, sino es que no venden. ¿No? Y para no las vender, dos cosas, ¿no? O las dos cosas, pero el problema es que hoy no están vendiendo. Y otro elemento también que cobró mucha centralidad se relaciona a lo que son el cuadro tarifario. Digo, temas que tienen una centralidad muy importante, no solo en nuestros hogares. Tarifas. Tenés que bajar tarifas. Tenés que incentivar el desarrollo, las el cosas. Consumo, las ventas, a partir de salario. Tenés que en un momento bajar impuestos, por lo menos impuestos de las pymes, porque es terrible lo que se le cobra. Es que eso es lo que hay que discutir, trazando objetivos de, bueno, cómo logramos reactivar la economía, cómo se empieza a romper ¿Cuánto cierto... tiempo lleva eso? No, nadie tiene la bola de No, pero cristal. el primer año va a ser difícil. El primer año va a ser difícil, pero yo creo, Mauro, que parte del problema que hemos transitado los argentinos en estos 4 años, que se nos ha impuesto un sacrificio sin rumbo, ¿no? Y creo que los argentinos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo detrás de un objetivo. Sí, claro. ¿No? Si uno hace el esfuerzo sabiendo y viéndolo, percibiéndolo, evaluándolo constantemente, ¿qué va a estar mejor? Porque hemos estado en un tobogán que ha sido una caída libre. Digo, los salarios en el 2016 perdieron 10%. En 2017 se recuperaron sin llegar a compensar esa pérdida.
pero el 2018 empezó una tragedia social. Sí. Y si la tragedia no se manifestó con tanta contundencia antes, en parte es por el proceso de enorme endeudamiento que transitó este gobierno, que llegó, y nosotros lo dijimos en su momento, digo, el aporte del Fondo Monetario Internacional no fue un aporte para los argentinos, fue prácticamente un aporte de campaña para Macri. Está bien. Digo, y esa crisis, ¿no?, que hoy se manifiesta con tanta violencia, nos deja un componente muy negativo adicional, que son los vencimientos de deuda de aquí en adelante. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, en las condiciones que hoy hay que ver cómo entrega el gobierno, pero hay ciertos aspectos que hay que ver cómo se alivia lo que tiene que pagar la Argentina, porque cada dólar que va a pagar intereses y capital no es un dólar menos que podemos utilizar para incentivar la industria, para el desarrollo de políticas sociales, porque una asignatura pendiente, ¿no?, que no es solo de este gobierno, más allá que este gobierno ha afianzado, ha consolidado y ha implicado su política de crecimiento de la pobreza por ingreso, es cómo se construyen los consensos para enfrentar la pobreza estructural que hay en Argentina, ¿no? Recordemos, 2002, una pobreza del 57% por ingreso en el peor momento social de los últimos 30 años de la Argentina. Eso llevó en los gobiernos de Néstor y de Cristina a una recuperación que dejó una pobreza del 27%. Bueno, el desafío es, digo, cómo se logra reducirla y atacar la pobreza estructural, que no se resuelve con empleo nada más, no se resuelve con el crecimiento macroeconómico, se resuelve con más Estado, con educación de calidad en aquellos lugares Eso donde lleva va a ser- tiempo también, ¿no? También lleva tiempo, pero hay que empezar ¿Cómo por sabes algún lo lado. que te dejan? ¿Qué abrís? ¿Unos libros? ¿Qué hay? ¿O ves? Y luego le preguntás a... ¿Qué me dejan? ¿Cuánta plata me dejan? Cero, reserva. Bueno, nosotros tenemos 25 comisiones de trabajo que están haciendo el diagnóstico, tratando, yo siempre digo, es difícil saber la cartografía. Sí. ¿No? Cuando uno lee, por ejemplo, de la guerra del Paraguay, ¿no?, que Mitre decía... Salió el educador ahí. No, en Navidad, él decía, en Navidad vamos a estar en Asunción. Sí. ¿Qué es parte de lo que le pasó? No había mapas. Entonces no sabían cuándo estaban los fuertes del lado paraguayo, ¿no? Y fue una guerra que se esperaba de 3 meses y duró 6 años. ¿Y acá? No, y acá pasa lo mismo. Hoy uno No no hay tiene nada. la cartografía Ah, no hay. exacta. Vos no sabés con qué te vas a encontrar. Te van a contar. No, primero porque estamos en un tobogán. Digo, ¿cuánto va a ser la pobreza en la Argentina? Digo, y ahí hace falta mucha articulación con el Estado Nacional, pero con los estados subnacionales, con los movimientos sociales, con las organizaciones del sector social, que es todo un desafío. Y después saber qué herramientas se va a tener, cómo se logra el compromiso de todos los sectores. Y yo creo que uno de los principales aportes que Alberto Fernández va a hacer a la democracia, más allá de superar la crisis, es si se logra institucionalizar un espacio de diálogo serio entre quién? los constructores de la Argentina, que obviamente es la política, sus fuerzas políticas, pero también es el sector empresario, también es el sí, movimiento claro. sindical, también son los movimientos Está bien sociales, eso. los gobernadores. ¿No lo hizo Macri eso? No lo hizo. No habló, primero citó empresario, me acuerdo el primer Pero día. hay fotografía, pero Ah, no hay. fotografía. Pero el tema es cómo se institucionaliza sin que nadie se levante de la mesa. Porque tampoco, digo, podemos negar que la política es conflicto, que hay intereses contrapuestos. Y todos te van a pedir su parte. Pero hay que encontrar espacios comunes. Claro. Porque el que se levanta de la mesa y se va, después empieza a tensionar y se pierde el diálogo. Y creo que hay países que han demostrado, Alemania es uno de ellos, Alemania tiene una economía concertada de mercado, ¿no?, donde se trazan objetivos, sector empresario, sector del trabajo, el propio Estado, ¿no?, los estados subnacionales, para ir hacia un esquema de desarrollo. Porque la agenda de nuestro país es enfrentar el hambre, por más que algunos lo nieguen, el hambre vinculado a no comer, pero también a la mala alimentación que hay en la Argentina. Muy bien. Y después el desafío de la innovación, la ciencia y la tecnología. Argentina invierte el 0,5% de su Producto Bruto Interno en innovación. Digo, Brasil invierte el 1,2%, ¿no? Corea invierte el 4,2%. Digo, ellos nos van sacando cuerpos de ventaja. Y por más que tengamos la mayor urgencia, hay que discutir lo estratégico, que es la educación y la ciencia y tecnología, porque es la única manera de lograr reducir la brecha que tenemos con los países más desarrollados y asumiendo el desafío que tenemos que ser exportadores, ¿no?, de productos con alto valor agregado, ¿no? Y eso no se construye mágicamente. Hay que tener una buena Mamita. articulación, sector público, privado, sector financiero. Pero eso creo que es la Argentina Hay que que tenemos laburar. que construir. Gracias, amigo. Te Gracias toca a lo vos. mejor y mucha suerte. ¿eh? A vos también, Mauro. Gracias. Gracias. Dale urgente, Huito, que nos querés contar, vamos.
¿Qué pasó? 2 detenidos por otro femicidio. Recordemos que el domingo a la madrugada se encontró a Cielo López, una joven que fue descuartizada y su cuerpo fue encontrado por un pescador allí en Neuquén. Hay 2 demorados allí en ese lugar. Son un joven de 27 años y su padre. Se cree por la investigación que Cielo López habría pasado la noche en ese domicilio. Las declaraciones, los testimonios y la investigación terminó en esa casa en donde... Es el otro femicidio. Otro femicidio. El otro, porque hubo 4 el fin de semana. 4 el fin de semana. Es brutal eso. Este fue tremendo porque además quisieron deshacerse del cuerpo, lo partieron, lo seccionaron, lo dividieron, lo descuartizaron y lo tiraron en el río. Sin embargo, un pescador encontró un resto humano, hizo la denuncia y coincidía con esta chica a quien se buscaba allí en Neuquén. Como te decía, hay 2 detenidos, padre e hijo, sospechados de haber cometido este hecho porque encontraron sábanas y restos de sangre que serían de la víctima. Por supuesto, hay que corroborarlo a través de las pericias, pero por ahora todo indicaría que se trata de este padre e hijo quienes cometieron uno de los femicidios que se produjeron este fin de semana en la Argentina. ¿Sabes, Lucio, que nos acordamos de lo que no contamos sobre Sandler y Duhovne que decide el juez Canicoba Corral, ¿no? Claro, la verdad que el juez Canicoba Corral está, como le gusta decir a Hugo, en la etapa de instrucción, está investigando el tema de la devaluación. El tema de la devaluación del lunes posterior a las PASO. Para que te des una idea, por ejemplo, mandó a pedir el registro de entradas y salidas de viaje de distintos funcionarios, entre ellos Nicolás Duhovne, Guido Sandleris, y mandó a pedirle a Marcos Peña, como jefe de gabinete, el registro de entradas y salidas de personas de la Casa de Gobierno del lunes 12 de agosto. Esto es lo que está investigando y pidiendo Rodolfo Canicoba Corral para ver si lo que hubo de alguna manera es que el gobierno impulsó la devaluación del dólar. Después, bueno, veremos qué figura jurídica es, ¿no? Si es incumplimiento de los deberes de funcionario público, veremos cuál es la forma que le da. Pero en principio está investigando al ese entonces ministro de Economía, en realidad técnicamente era ministro de Hacienda, ese era el título, Nicolás Duhovne, y al presidente del Banco Central, que todavía sigue en el ejercicio de esa función, que es Guido Sandleris. Por supuesto, también lo que apunta a la investigación es si de alguna manera ellos recibieron órdenes precisas de parte del presidente de la República. Luego la vueltita esperan Toti Flores ahí, Mariana y Nico, vamos. Tengo una foto para mostrarte. Qué raro. ¿Tienen intimidades de alguien? Sí, una reunión importante después de tener en cuenta... ¿Canilla y la mujer? No me dedico a eso. Pero podría ser divertido un día. Te prometo algún día me instruyo más en la causa. Bueno, por favor, ¿qué más? Alberto Fernández está de reunión en reunión y se juntó con un sector que realmente quiere volver a conquistar, que son los docentes. Claro. Fíjate que ahí está, esto es en la sede de la calle México, está con Baradel, con Eduardo López de la Ciudad de Buenos Aires y Sonia Leso a nivel CETERA Nacional. Digo, son los 3 dirigentes fuertes del gremio docente. Allí le presentaron un acuerdo programático de cómo mejorar la educación y cuáles son los objetivos en educación que debería un país tener presente de acá a los próximos 20 años. Pero, digo, en este contexto, principalmente, este encuentro se da en momentos donde el diálogo con el gobierno nacional es inexistente, digo, salvo por las distintas reuniones paritarias y demás. Hoy claramente estos gremios están mostrando su alineamiento a la candidatura de Alberto Fernández y hoy la formalizaron en esta foto que se sacaron con el candidato. Digo, estos son los 3 gremios que ante cualquier conflicto paralizan la educación. Sonia Leso es CETERA Nacional, es el gremio que nuclea, es como la CGT, pero de los docentes. Baradel, el hombre fuerte en la provincia de Buenos Aires, y Eduardo López, de los 17 gremios que hay en la ciudad de Buenos Aires, UTE es el que mayor cantidad de afiliados concentra. Que no para un segundo, Alberto, es una cosa tremenda, juntarse con todos los sectores. Bueno, estas son fotos de campaña, son de todos los sectores que claramente mantienen. Sí. Yo tengo que saber todo lo que pasa en cada cosa, cosa. Así que bueno, digo, políticamente esto es ni más ni menos que el sector docente de la Argentina
que acá está reunido y representado en parte por los distritos más importantes. No veo quién está. ¿Qué me está mostrando? A ver, vamos a mostrar esto en vivo y ya vuelvo, ¿eh? Bueno, esto es en Ciudad... lo de Alberto Fernández en un ratito es en Ciudad Universitaria. Bueno, esta es la reunión con Lames. ¿Mostramos o no mostramos? ¿Está? Se fue un video y se fue rápidamente. Bueno, ¿ya está? ¿Puedo pasar a...? Sí, Nico te amplía. Dale, Nico, amplía Sí, eso. Lo de Lamens en Ciudad Universitaria, sí, es una reunión, un acto que organizaron el candidato a presidente Alberto Fernández y el candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Matías Lamens, justamente para desarrollar una serie de proyectos que tienen que ver con el valor agregado en una ciudad como Buenos Aires, que tiene una cantidad de investigadores por arriba de algunas de las capitales más importantes del mundo y en la que fue abandonada durante los últimos años, tanto en la ciudad como en el país, la inversión en ciencia y técnica. La idea tanto de Alberto Fernández como de Lamens es afianzar, hacer parte fuerte de su propuesta política el desarrollo científico, tecnológico, educativo, todas cuestiones que hacen a darle valor agregado al trabajo de los argentinos, y en ese sentido es que se desarrolla este acto en Ciudad Universitaria. ¿Cómo le va, Toti? Gracias por venir. Muy amable. Gracias a usted. Hace mucho no lo veía. ¿Está bien usted? Sí, sí, bien. ¿El Toti de dónde viene? Porque conocí Toti de algunos jugadores como Toti Beglio y todo eso. No, creo que es de muy chiquito, creo que tiene que ver con que mi segundo nombre es Antonio y de ahí viene Toti. Sí, sí, sí. Y de muy chico, y prácticamente es lo que más conozco de mi nombre, porque a veces cuando me dicen Héctor digo, no estoy acostumbrado. ¿Por qué? Y porque Toti. siempre me dijeron Toti. ¿De dónde viene usted? ¿De padre qué? Yo soy entrerriano, de San José de Feliciano, en el norte de la provincia de Entre Ríos. Prácticamente me crió mi madre, porque mi padre era cazador furtivo y tenía problemas con el alcohol y qué sé yo, así que fue difícil mi niñez. Su vida. Sí, 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 sí. Mi vida también, aunque muchos momentos de felicidad, y cuando quedé desocupado en los 90 empezó toda una historia. ¿Quién lo desocupó? Trabajaba en una empresa y como miles o millones de argentinos quedamos desocupados en ese momento, fuimos parte de ese cambio que hubo en la Argentina. Y a partir de ahí empecé a relacionarme con los movimientos de desocupado y todo eso, y bueno, fue cambiando mi vida, que no tenía pensado absolutamente. Yo no era volvió a cambiar cuando... preparado para ahora la con política. Macri volvió a cambiar, digamos. Y estaba con los desocupados y me parecía con Macri. Sí, fue un proceso. Yo siempre cuento que el proceso más fuerte que vivimos nosotros desde los desocupados, cuando la mayor movilización que tuvimos fue en el 2001, y estábamos contentos porque tirábamos presidente, la clase media nos acompañaba, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Y después, algunos años después, llegamos a la reflexión que fue cuando más perdimos los argentinos, y fundamentalmente los sectores más pobres, ¿no? O sea, ¿usted viene de la izquierda combativa? Y yo tengo, sí, tuve esa postura ideológica. Fue a la derecha, digamos. Y fui buscando un espacio de integración social porque creía que la lucha... la derecha? La lucha ya no alcanzaba, digamos, la experiencia del 2001 a mí me marcó mucho. Y sí que estábamos haciendo acá, digamos, ¿no? Donde la crisis social se llevó puesto a muchas personas, no solamente en el tema económico, sino también gente que se suicidaba. Y no fue solamente del sector más pobre, el sector más pobre fueron los que pusimos los muertos y toda esa historia, pero también empresarios que perdieron todo, digamos, ¿no? El 2001 puso sobre la mesa la posibilidad de fundirse la Argentina, cosa que no estaba antes, digamos. Ahora ¿no? también. Yo creo que hoy estamos pasando una situación difícil, pero que tenemos algunas herramientas como para poder salir. Los sectores más pobres están contenidos, los programas sociales que entonces no había, hoy hay. Y eso me parece a mí que también el aprendizaje de la dirigencia, de alguna dirigencia, digamos, ¿no? Hace que en esta situación difícil también tengamos mucho cuidado con lo que decimos y las cosas que pueden afectar, digamos, ¿no? A la paz entre los argentinos. ¿Dónde estuvo más conforme, en la izquierda o en la derecha ahora? No, yo hoy estoy muy conforme hoy, digamos, ¿no? Porque con creo que se puede salir, digamos, ¿no? La izquierda contestataria es muy lindo cuando uno es joven y piensa en ideales que puede cambiar la sociedad, pero yo siempre digo, si yo tengo que hablar de la pobreza con mis compañeros en el barrio, en la villa, qué sé yo, no tenés herramienta para la salida, mientras que acá podés vos
debatir, Acá hay herramientas para salir. encontrar soluciones a los La problemas. pobreza va a tocar el 38%. Sí, yo he vivido etapas donde la pobreza era el 50% y también he vivido de la Argentina etapa de crecimiento a tasas chinas y la soja $600 y la pobreza siguió estando. Digamos, la pobreza estructural es un problema que nosotros tenemos que abordarlo desde ¿Vos no crees que se agravó esto ahora? ¿Cómo? ¿No crees que se agravó? En relación a los 2 primeros años del gobierno de Cambiemos, yo creo que sí, se agravó la crisis cambiaria del año pasado, agravó muy fuerte el nivel de vida de la gente. Porque aunque uno no sepa de economía, sabe que si el dólar sube, la inflación rápidamente se expresa en los supermercados. Además, las timbas, el interés, la parte financiera. Sí, todo eso tampoco tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda. No, yo creo que en esta cuestión de la pobreza y la situación de crisis del país, muchos hacen negocio, pero lo hicieron siempre. Después del 2001, a mí me parece que Macri es un presidente que tiene claro que las crisis llevan puesto a gran parte de la sociedad y que ha hecho una política para que eso no sucediera. Creo que no lo pudo evitar, pero me parece que está en un momento en donde se puede salir. Yo tengo mucha confianza en que este proyecto de Cambiemos es posible revertir la votación que se dio en Ahora La no Paz. podés, hay 20 y pico de puntos abajo. Pero bueno, cada un mes es muy difícil. Imagínense que nosotros en el 2001, en mi experiencia propia, digamos, ¿no? En el 2001 hicimos una cooperativa que hoy es un ejemplo y todos me decían, mirá, no se puede hacer eso, sin el Estado vos no podés participar. Se puede intentar todo. Así es. Hoy tenés 20 puntos abajo nada más. Sí, yo creo que ha sido un fuerte voto castigo, fundamentalmente de los sectores medios de la sociedad, pero que se puede revertir. Yo en eso tengo Pero confianza. ¿de dónde salen esos votos, Toti? ¿Por qué la gente que está muy pobre hoy te votaría? No, a mí me parece que la gente que está pasando situaciones difíciles, saben también en los sectores más pobres de la barriada que ha habido contención social. Acá tenemos que partir de un hecho que en el 2015 prácticamente se hizo terrorismo en los barrios, que Macri solamente iba a gobernar para los ricos y que iba a sacar todos los programas sociales. Eso se instaló antes de las elecciones. Después la realidad se comprobó que nada de eso pasó, al contrario. Tenés millones de pobres, tenés un 12% de desempleo. Al contrario, eso no pasó. Y eso me parece que es lo que la gente percibe. Sí, la que más ha sufrido es la clase media que estaba saliendo del 2001, que había quedado afuera y que con el gobierno del kirchnerismo había empezado a salir. Y esa sí creía que las cosas iban a ser más rápido, me da la impresión a mí, y que nos castigó con el voto, pero que todavía no está perdido. Y después todos los otros que han votado a otros partidos que no tienen posibilidad de ganar, yo creo que ahora va a ser un voto sumamente positivo. Sectores que también, yo estuve en Crespo el domingo, donde hay sectores del campo, por ejemplo, que se están reuniendo en las rotondas de entrada a los pueblos, tratando de organizarse para salvar la República, como lo plantean ellos. Y a mí me parece que eso es un proceso interesante también, ¿no? La mejor de la suerte, tengo que ir ahí ya en pocos minutos más, entregamos, pero gracias, encantado Mauro. de recuperarlo. No, Toti. por favor. En su casa cuando quiera venir. Muchas gracias. Vamos rápidamente a los minutos finales para dar una vuelta de noticias. Dale, Lucio, empezamos. Mauro, te anticipé el tema de la leche. ¿Qué pasa con la leche? A ver, no me toque la leche, ¿eh? Yo te digo, el hecho puntual es el siguiente, es muy fácil de explicar. ¿Qué pasó? Hubo cierta sequía en provincia de Buenos Aires. Como vos sabés, las vacas se alimentan de pasto o de maíz. Ah, no sabía. Sí, pasto o ¿No maíz. toman agua las vacas? No, yo dije se alimentan. Y bueno, el agua es un alimento. Además se hidratan con No, agua. es un alimento Se el alimentan agua. y se hidratan. O sea, Necesitan las dos cosas. Coca-Cola la vaca no toma. Pero no te rías, porque el problema es el siguiente. A ver. Por ahora, el pasto no está dolarizado, porque crece en el suelo argentino. Pero el precio del maíz sí. metáfora rara sí. No es una metáfora, es una realidad. El precio del maíz sí, el precio del maíz sí está dolarizado. Claro, entonces, si la vaca come pasto, no hay mayor problema, porque el pasto en general, en campos que tienen muchos años, se reproduce prácticamente solo. Si come maíz, se le hace más caro al productor. Argentina tiene un esquema en el cual más o menos tiene estancada la producción de leche en unos 10.000 millones de litros al año. Desgraciadamente hace 20 años que está estancada en esos valores y no sube. Y en la actualidad consume alrededor de 8.000 millones de litros en el mercado interno y exporta 2.000 millones de litros.
Sí, el mercado interno, digo, entre la sequía que hubo en provincia de Buenos Aires, menos pasturas que hay que reemplazar por maíz que está dolarizado, y si además el consumo de leche sube un poquito, que es algo que desgraciadamente no viene pasando porque recesión y milladura ¿Vos qué querés mediante la decir, gente que no va a haber consume leche? leche, puede empezar a faltar la leche para ¿Te cubrir la parece? demanda en Argentina. Sería ya terrible, el Yo- colmo, ¿no? A ver, no es Mauro, yo no es que estoy en el campo, esto me lo dice gente que trabaja en el Ministerio de Agricultura, que sigue los temas día a día, que conoce, Está el Ministerio de Agricultura, ¿por qué no lo corrige? ingenieros agrónomos. En líneas generales yo te diría que se están yendo, ¿no? Pero Digo, tienen 3 meses, 4 meses para corregir. Se tiene ya. el club en noviembre y diciembre. No, tienen 4 Mirá, meses, no. que intente corregirlo. No es una persona con mucho amor por el trabajo, Luis. Ah, bueno, eso sé. Así que Luis Miguel ¿De Echeverri. quién estás hablando? ¿De Echeverri? Luis Miguel Echeverri, sí. ¿Y él es el responsable Es o de el la mismo. política económica? Tampoco le vas a echar la culpa a Echeverri porque, como Por te eso te dije... pregunté, digo, ¿el responsable quién es? Los 10.000 millones de litros están estancados hace 15, 20 años, ¿no? La producción. Pero bueno, atención porque, digo, está bien, sí, la sequía no es culpa de nadie, pero digo, estamos tan finitos con un esquema tan justito que si llega a faltar un poquito de leche y sube un poquito el consumo, va a haber desabastecimiento. A ver, espérate que tengo un móvil urgente. A ver, ¿qué pasa con el móvil urgente? El tema de femicidio. A ver, ¿quién está, muchachos? Claro, porque recordemos ¿a que en Plotier, en Neuquén, asesinaron Ah, a sí. Cielo López, una chica mendocina de 27 años que encontró un pescador en el río Limay. Hay 2 detenidos, el padre y el hijo, en donde encontraron pruebas, por lo menos eso surge en la investigación judicial, una sábana, restos de sangre, y la gente que reacciona, como también pasó en Chascomús por el caso Navila, es que los femicidios no paran de aumentar en la Argentina, que tiene una tasa muy alta, muere una mujer cada 25 horas, si no me equivoco en este momento, la cifra ha Cada crecido 29. cada 29 horas, sí. Varía de acuerdo a los registros oficiales, pero pensemos que muchas veces nosotros contamos algunos casos que no son registrados todavía en la estadística oficial, Una mujer por día es el promedio. más o menos. Y hay 4 este fin de semana. Lo tremendo de esta chica, de Cielo López, es que además de haber sido asesinada, fue descuartizada, su cuerpo fue hallado allí en el río Limay, y hay esta manifestación de los vecinos de Plotier, una localidad muy cercana al centro de Neuquén, que están atacando el comercio del sospechoso, un padre y un hijo que fueron detenidos, recientemente lo contábamos aquí, donde la chica habría pasado la noche antes de su desaparición. Bueno, esto está pasando ahora. Sí, mirá, no pueden contener la furia de la gente que por supuesto reacciona de este modo, no es el camino adecuado, ya lo sabemos, sin embargo, no pueden contener, y en este caso se mezcla, fíjate vos, Epa. Esto hay lo vimos ayer, reacciones que parecen más de otra naturaleza, Es un pero calco de ayer esto, ¿eh? sí, algunos lo denominan puebleada, otros, Sí. bueno, ataque en este caso al comercio de uno de los detenidos. ¿Dónde es exactamente Plotier? Plotier es cerca del centro de Neuquén, una zona, digamos, con baja densidad de población, que tiene otros episodios en la historia de... Es una ciudad satélite, es lo que Sí. se llama una ciudad satélite. sí. Pero, una ciudad más chica vinculada a la ciudad grande. Sí, y por supuesto seguían con Es atención... más, se considera un mismo conglomerado urbano, Plotier Sí. con Neuquén. Con la Exacto, capital. Lucio, y además seguían con atención los... ¿Pero dónde entran ahí? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí están golpeando este mercado Sí. de uno de los detenidos. Están demorados por ahora. Es el lugar en donde la chica, de acuerdo a la investigación, habría pasado la noche, la calle Juan B. Justo. Primero demoraron al joven, luego a su padre, que cree que o habría sido cómplice o lo habría encubierto a este chico, que tal vez haya tenido una relación, por ahora no se sabe, con Cielo, una mendocina, Cielo López, de 27 Sí, sí. años, Sí. que era intensamente buscada luego de su viaje a Neuquén desde Mendoza. En la casa de los detenidos, de los apresados, se encontraron manchas de sangre y esto generó la detención. Veremos si la justicia transforma la aprehensión en detención y efectivamente en prisión luego de corroborar de la autoría por parte de estas personas de la muerte de Cielo López. Un horror la tapa de los diarios mostrando los 4 femicidios del fin de semana. Tremendo, tremendo. Hay un problema
claramente de género que cruza en nuestra historia reciente con respecto a los crímenes, a los femicidios. Ya no se habla de homicidios en estos casos. La nueva ley sobre los femicidios permite que no sean excarcelables quienes cometen este tipo de delitos. Es un hecho que incluso trasciende nuestras propias fronteras, pero en la Argentina sigue siendo muy alta la tasa de mujeres asesinadas, en general por gente cercana. Los análisis al respecto indican que son las exparejas y muchas veces casos de su círculo íntimo vinculado con delitos sexuales, que por supuesto agravan las penas, pero también suelen ser los móviles que generan este tipo de muertes. En este caso, se investiga al joven detenido de 27 años si habría tenido algún tipo de relación con Cielo López, la mendocina que fue asesinada en Neuquén. Muy bien, muy bien, no, muy mal. Vamos, Mariana, vamos cerrando. Ya llega Mauro, después de estas actividades de Alberto Fernández, el jueves ya tiene previsto viajar. Es un viaje muy breve, 3 días, haciendo lo que es Bolivia y Perú, allí viéndose con los dos mandatarios. Es una gira donde va a ir. Yo te decía que cuando querés saber a quiénes tiene en mente Alberto Fernández en su gabinete y demás, hay que ver con quiénes viaja Alberto Fernández. Así que esto, para entender también, hay una lógica de también cómo Néstor Kirchner se manejaba en los primeros años, donde el círculo de confianza era el que también llevaba a los viajes o estaba todo el tiempo con él. ¿Con quién viaja? Bueno, en principio va a viajar con la misma comitiva con la que hizo España. Iba a estar Santiago Cafiero, va a estar también Miguel Cuberos, que es un dirigente muy cercano de Alberto Fernández. Está previsto también que Juan Pablo Biondi, el vocero, esté viajando. Pero también es probable que lleve también a dirigentes de su plano económico, alguno del equipo, todavía no está decidido quién, y puede haber algunos otros dirigentes también que viajen junto a Alberto Fernández, están cerrándolo por estas horas, que sean también dirigentes que marquen un poco lo que Alberto Fernández quiere para esta campaña. Digo, no va a haber gobernadores claramente, pero podría haber algunos otros dirigentes que lo estén acompañando y que te marquen también un poco cuál es la intención de Alberto Fernández. Guado de Pedro podría ser otro de ellos. Lo más relevante acá es que el viaje, que no estaba previsto, pero que finalmente lo convencieron de hacerlo, porque la realidad es que él está pensando más seguir la campaña acá, pero funcionó también entre descomprimir y demás lo que es su semana en España. Vuelve a hacer este viaje solo por 3 días y después quedará pendiente el de México para después ya cerrar y quedarse en la Argentina para finalizar la campaña. Me dijeron que ya sabe quién va a ser el ministro de Economía. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando que venga Cristina? No. Sí, yo te digo. ¿Para qué? ¿Para decir qué? ¿Para decidir? Por supuesto que él consulta cosas con Cristina de esos niveles. Claro, pero una cosa es que consulte. Vos dijiste que esperaba que llegue Cristina. ¿Y para qué va a ser? ¿Para ir al cine? Pero yo te puedo consultar por WhatsApp a vos cosas, Mauro, y no esperar a vernos. Esas cosas del Ministerio de Economía no se consultan por WhatsApp. Bueno, y menos si por se cuela un Telegram, nombre. en realidad, porque se hablan por Telegram. Sí. No. Está esperando que vuelva Cristina. Hay un nombre que nos despistó a todos, a mí ayer. Pero bueno, yo le banco eso también. Me parece que no es uno de esos 4. Y me parece que ahí Cristina, en esos 2 o 3 lugares, dice, me parece que sí, me parece que no, y lo deciden entre 2. No estuve equivocado, Nico, defendeme, vos, huevón. No. Como decía, ¿qué? No, me dijo. No vas a, pero a ver, Mauro, bueno, yo entiendo tu ansiedad. No tengo ninguna ansiedad. No soy el tipo más calmo del mundo. No. Lo que pasa es que yo chequeo cada 2 minutos el ministro de Economía. No me pareció. Pero el ministro de Economía. No me pareció. Quiero no me darle di una primicia al cuenta. mundo, porque si no, Paleta después no me cobra y no me paga las deudas que tengo, que son muchas, pero me cobra rápidamente, Cacho, vamos. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450.
Me están apretando Nico Sí. y Hugo, y no se lo voy a Claro. decir, no lo voy a decir a nadie. No, Me están Mauro no es apretando mal. apretable. Mauro, Me la hacen así información no como se diciendo, puede. mirá, me hacen así como No diciendo, se puede ¿quién es? guardar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eso no se pregunta. Ni lo digo, yo esos tesoros lo digo ni en la almohada. Bueno, Vayan en la buna, averigüe. Ustedes tienen llegada. Yo dije recién. ¿Quién? Nielsen. ¿Vos crees que yo me voy a molestar por Nielsen hacer todo esto? ¿En serio? Es que mal enfocado. ¿Vos sabés quién es? Tengo sospechas. Decí. No. No No tiene me- sospecha yo de no- nada. A ver, mi trabajo no es decir mi sospecha. Mi Es trabajo un es sinvergüenza ir verificar que me la quiere información quemar. y después contarlo. Es un sinvergüenza que con eso me quiere sacar justo a mí. Que tengo más años que el obelisco de esto y vos me querés sacar con eso. Aprendo Es todos a los ese, días, Mauro, anda. con vos. ¿Eh? Todos los días aprendo. No, pero no. Ese ni me lo pregunte ni nada. Ni me llame. Ahora voy y te lo digo. Llegó Feynman. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.